Los invito a abrir su Biblia, amados hermanos, aquí en Romanos capítulo 12. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esta interminable epístola, llevamos años estudiándola, pero no nos quejamos de llevar tanto tiempo, porque en realidad tenemos toda la vida para estudiar la Biblia. La otra vez comentábamos aquí internamente en la casa sobre lo que significa los años que se le dedican a un libro específico, en este caso la Carta a los Romanos, en donde el estudio sistemático y, como se dice, expositivo de la Biblia nos lleva a escudriñar la Biblia. Sería mucho más fácil, quizás mucho más práctico, estudiar un versículo, hacer el comentario y seguir, pero la idea es escudriñar las Escrituras. El llamado de nuestro Señor Jesucristo es escudriñar las Escrituras, no un libro, no como un libro cualquiera, sino como siempre lo decimos, un libro que es un manantial inagotable. Una vez que nos sumergimos en este libro, vamos viendo que no tiene fin. Es decir, cada versículo puede abrir una infinidad de temas, nos lleva para acá, para el otro lado, ¿no es cierto?, escudriñando el Antiguo Testamento, el Nuevo, para poder ir comprendiendo la profundidad que Dios nos ha entregado en este santo libro. Así que honramos al Señor por darnos también ese apetito de querer estudiar, porque no es una acción meramente humana, sino que es lo que hace el Espíritu de Dios en cada creyente. Así que vamos a abrir aquí en Romanos capítulo 12, en el versículo número 3 al 5, vamos a dar lectura porque ya nos vamos aproximando a la siguiente temática. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Que el Señor añada bendición a la lectura y al estudio de su palabra para que podamos salir bendecidos en esta noche, fortalecidos, crecidos en su palabra y consolados también por su palabra. Los deberes cristianos, esa es la sección que estamos ya estudiando hace meses en esta segunda parte de la epístola a los romanos, que se divide en dos, ¿no es cierto? La primera parte doctrinal y la segunda parte a partir del capítulo 12, como dice también el subtítulo aquí, los deberes cristianos, demandas que todos tenemos para una vida cristiana, no solamente la teoría, sino que ahora la puesta en práctica de la misma. Y estamos detenidos en el versículo 3, cuando Pablo está entregando un mandamiento apostólico. Eso se interpreta también, se traduce como una orden apostólico, un llamado imperativo a la humildad. En esta conclusión, ¿no es cierto?, dice, digo pues, una conclusión, pero va enfocada en la gracia de Dios. Fíjese que dice Pablo, y esto es como un repaso habitual, digo pues por la gracia que me es dada. La autoridad de Pablo no era una autoridad dictatorial, no era una autoridad orgullosa, religiosa, hegemónica, ¿no es cierto?, así, déspota, sino que siempre revestido de humildad. El apóstol Pablo es el que habla en profundidad sobre la gracia de Dios, y gracias a Pablo específicamente nosotros aprendemos grandes lecciones de humildad y del tema específico de la gracia de Dios. Es Pablo que el Señor lo guió a escribir ahí esa epístola a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, cuando aprendemos como base doctrinal de que por gracia somos salvos, y por medio de la fe, y aquello no de nosotros. Eso es muy importante siempre subrayarlo, hermanos, porque la salvación se consuma por un acto de gracia por medio de la fe. Y dice el texto ahí que la fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra de principio a fin es de Dios en beneficio del hombre. Y le damos gracias al Señor por este tremendo apóstol Pablo, que cuando decimos tremendo es como una contradicción, porque Pablo en la etimología significa el más pequeño. Él se sentía el más pequeño de todos los apóstoles,
se llega a considerar un abortivo en comparación con los otros, pero llega a decir que por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en 1 Corintios 15:10, porque aunque había trabajado más que los otros apóstoles, dice él, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, es el apóstol que predica de manera más clara, más nítida, por decir así, más insistente, lo que es la humildad a partir de la gracia de Dios. Es Pablo quien dice también que fue escogido desde el vientre de su madre, ¿no es cierto?, por la gracia de Dios para ser constituido apóstol de los gentiles. Y vemos también esa tremenda enseñanza para los corintios que evidentemente nos llega a todos nosotros, y que habla de que ninguno de nosotros puede tener un alto concepto, porque ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, dice Pablo, que da el crecimiento. 1 Corintios 3:10, cuando también habla de lo que significa que nosotros somos labranza, edificio de Dios, y él como perito arquitecto puso el fundamento, pero siempre atribuyéndole la gracia de Dios en él, atribuyendo, ¿no es cierto?, la obra de Dios en nosotros. Nosotros no somos nada si él no nos usara, hermanos, si no nos capacitara. Entonces, el versículo 3 es un llamado apostólico hacia la humildad. Y como lo hemos dicho, es un llamado transversal en donde ninguno de nosotros se puede escapar, dice el versículo 3, a cada cual que está entre vosotros. Note que esto es una carta que está enviada a los romanos. Y como hemos dicho, hermanos, la asamblea en Roma, la cual no fue fundada por Pablo, no está claro quién fue el iniciador de esta iglesia. Bien sabemos que fue Dios, no cabe duda, pero Pablo tenía mucha ansia de ir ahí, pero no había podido ir. Entonces les escribe esta carta y notamos, hermanos, que a partir de los capítulos 9, 10 y 11, en que en los romanos había, y estoy hablando de la iglesia, había un germen, por decir así, un fermento, un inicio, un caldo de cultivo de cierta arrogancia, de cierta soberbia. Nunca olvidemos, hermanos, que Roma fue un imperio, y lo estuvimos mencionando, muy altivo, de una sociedad muy altiva, producto de todos los avances, de todos los logros, en comparación con otros imperios, que hizo de la sociedad romana una sociedad muy altiva, muy despectiva respecto a otros pueblos. Acuérdense ustedes que fueron considerados bárbaros los que invadieron el imperio romano, todos los que no pertenecían a los linderos romanos, ¿cierto? Los que estaban en la frontera o en los límites romanos eran bárbaros. Y eso es un aspecto soberbio de mirar a los demás. Por lo tanto, esa soberbia de la sociedad romana, sin duda, permea la iglesia. Y nosotros hemos estado estudiando ya también años, ya por más de un año de todas maneras, las iglesias de Asia Menor, ubicadas ahí en la región de Turquía actualmente, Éfeso, Esmirna, ¿no es cierto?, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Estamos detenidos en Filadelfia, nos queda la Odisea, y hemos visto que la situación social de la época también permeaba de una u otra manera la iglesia. Entonces creemos que la arrogancia de la iglesia en Roma, específicamente una arrogancia que tenía que ver con su relación o su punto de vista respecto a los judíos, y en especial al pueblo de Israel como etnia, en el sentido político, en el sentido de pueblo, ¿cierto?, en el sentido étnico, era la idea de que había sido desechado. Entonces el apóstol Pablo menciona esto. Yo le había dicho les había dicho que iba a hablar un poco de esto también como mención. Por ejemplo, en Romanos 11, 25, dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis, mire lo que dice, arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjese usted la conexión que tiene del llamado de Pablo aquí en Romanos 12:3, cuando dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Es un llamado a la humildad, a no tener un alto concepto, sino que al contrario, un bajo concepto de sí,
porque como lo hemos dicho, la humildad es la antítesis de la soberbia. La soberbia nos lleva a elevarnos. Ya hablamos de lo que significa soberbia en términos etimológicos. Habla de estar ubicado por sobre los demás. Es una palabra de origen, ¿no es cierto?, también griego, que habla de arrogancia, de altivez, de orgullo que nos lleva a una altura. Y de esa altura miramos a los demás. Pero la humildad contrarresta la soberbia porque nos lleva a un estado de caer a tierra, porque esa es la idea de la humildad, de reconocer nuestro origen, que es el polvo de la tierra, y ese es el llamado que el apóstol Pablo le hace a los romanos. Y fíjese que ya lo veíamos en relación a Israel: no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Y por qué dice esto? Porque los romanos ya estaban insistiendo, enseñando de que Israel había sido desechado. Lo mismo le dice acá en el capítulo número 11, versículo 20. El otro versículo que quiero citar en esta noche también, en esta introducción y repaso. Romanos capítulo 11, versículo 20, miren lo que dice. Bien, tomémoslo del versículo 18 mejor. Romanos 11, 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Miren lo que dice, cómo concluye el versículo 20. No te ensoberbezcas, sino teme. Verso 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Fuerte la declaración de Pablo. Está hablando duramente a los romanos por esta soberbia, esta altivez de espíritu, que en definitiva se sentían mejores que los judíos, que el pueblo de Israel. Acuérdense ustedes que gran fermento antisemita se dio en Roma. Nosotros tenemos grandes, los mal llamados padres de la iglesia, que abrazaron esta idea de antisemitismo étnico, ¿no es cierto? Es bien importante hablar de eso de étnico, porque no es un asunto netamente de judío individual, sino que del pueblo de Israel, porque eso es lo que está afirmando Pablo en los 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y respecto a eso, los romanos afirmaban que por la rebeldía de Israel, por la tosudez de Israel, por la falta de fe de Israel, Israel fue desechado. Es como que los romanos se olvidaban de que ellos estaban en una esfera de salvación solamente por la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que hace la soberbia, hermanos. La soberbia en un religioso le lleva a olvidar que estamos aquí en una esfera de salvación, estamos seguros solamente por la gracia de Dios. El propio Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 3, le dice que por la gracia estamos firmes. Tenemos una entrada a esta gracia, dice Pablo, en la cual estamos firmes. Entonces, en ambos versículos, Pablo les enrostra la soberbia, la altivez. En el primer versículo que leímos, Romanos 11, 25, les dice que el misterio del endurecimiento de Israel es un endurecimiento parcial, no total, no definitivo. Cuando estudiamos, y de hecho así lo hicimos, hermanos, de manera sistemática estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, llegábamos a la conclusión que la propia Escritura entrega de que el propósito del endurecimiento de Israel era la inclusión de los gentiles, entre los cuales estás tú y estoy yo. Pero esa inclusión, ese injerto al cual Pablo llama alegóricamente en esta parábola, lo vamos a decir así, de los 2 olivos, es un injerto por pura gracia. Entonces, en el segundo texto, el Señor, a través de Pablo, le dice a los romanos: no te jactes contra las ramas. Ahí está hablando del pueblo de Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz sabemos quién es. La raíz que permite que mane, ¿no es cierto?, la savia que alimenta las ramas y por ende a los frutos, es el propio Dios. Podríamos decir que hay una trinidad obrando en este concepto alegórico del olivo de cultivo,
en donde tenemos al Señor que planta esto, el que cuida, el que labra, el que injerta, la acción del Padre, la simiente, que es el tronco, que es nuestro Señor Jesucristo, y la raíz que emana con una savia que alimenta el árbol, que es el Espíritu Santo. Y es una obra de Dios en los creyentes. Entonces Pablo les advierte, no te vuelvas soberbio, porque si tú estás aquí es porque fuiste injertado por pura gracia. Entonces, hermano, la gran lección de la humildad da para mucho, y por eso que nos hemos extendido más de una semana hablando de esto, y que la hemos acogido de manera personal, no para un tercero, sino para nosotros mismos. Digo a cada uno, fíjese usted la insistencia, digo por la gracia de Dios que me es dada a cada cual, ¿ya? No al hermano A, B o C, no, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, ¿cierto? En una autocontemplación, que la que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con mesura, con una amplia convicción de nuestro propio pecado, templadamente. Bueno, el apóstol Pablo sigue más adelante, nos vamos a encontrar con el versículo 16, Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, mire lo que dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, texto que ya leímos. Veíamos también el Salmo 147:6, al menos lo comentamos, que dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 51, verso 16 al 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otro texto que también tiene relación con un llamado a la humillación, un salmo que habla de la humildad, de buscar ese grado de humillación, de humus, como hemos dicho, caer a tierra. Y la semana pasada ya comentábamos lo que era, ¿no es cierto?, el gran ejemplo, sin duda, de nuestro Señor Jesucristo, que era manso y humilde de corazón. Aprended de mí, ¿se acuerda? Aprended de mí en esa enseñanza también simbólica del yugo, en donde nosotros como cristianos fuimos enyuntados con Cristo bajo un yugo, y que la carga la lleva Él, porque dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero en ese enyuntamiento, por decir así, en esa unión con Cristo bajo un yugo, nosotros nos forzamos en contra, rezongamos, queremos llevar nuestra propia idea, queremos hacer nuestra propia voluntad, hasta que vamos caminando a un sometimiento, ¿no es cierto?, a nuestro Señor. Estamos todos aprendiendo a obedecer, hermanos. Ninguno de nosotros puede decir que ya ha cumplido todo aquello, sino que estamos todos aprendiendo a ser obedientes. Entonces, qué gran lección nos da el Señor al decirnos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa frase tremenda, hermanos, que dice acá en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, que estuvimos analizando la semana pasada y ahora ya retomamos el estudio, nos permitió meditar en lo que significa ser manso y humilde de corazón. Porque la humildad no se puede presumir. La humildad no puede, ¿no es cierto?, ser un disfraz del creyente. La humildad es una virtud del cielo. Nos acordábamos de Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, ¿se acuerdan? Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Las palabras, hermanos, que podemos proferir muchas veces revelan más nuestra altivez que nuestra humildad. Delante del Señor, primero hay que reconocer esa gran distancia en que el Dios soberano, el Dios que lo sabe todo, el Dios omnisciente y omnipresente que conoce todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas, ninguna de nuestras áreas está oculta a los ojos de nuestro Señor. Él está en el cielo, en una gran distancia, que solamente se hace corta a través del puente del sumo pontífice, nuestro intercesor llamado nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos en la tierra,
aunque somos cristianos, todavía moramos en este mundo de maldad y portamos un cuerpo con una humillación. Así lo dice también Pablo a los filipenses. Hablando de la venida del Señor, dice, al cual esperamos de los cielos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Capítulo 3, verso 20 de Filipenses, ¿se acuerda? Y también vemos que Pablo de sí mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, reconoce el apóstol Pablo que en este plano temporal lleva todavía una carne que está profundamente afectada por el pecado, pero su esperanza siempre estaba en el Señor. Por eso que él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice también en Romanos capítulo 7. Entonces se abre este paréntesis bastante largo, pero creo que muy necesario, hermano, porque si una de las lecciones más importantes de nuestra vida como cristianos que podamos recibir es precisamente el llamado a la humildad, porque nos cuesta mucho ser humildes, hermanos. Cuando nos analizamos, cuando vamos viendo nuestro recorrido de vida, pasado y aún los pasos presentes, vamos viendo que muchas veces cerramos el blanco, pecamos por la soberbia que mora en nosotros. Y qué gran llamado, y me sumo al sentir de la oración de nuestro amado hermano Román, que hablaba de que seamos moldeados al carácter de Cristo. Creo que esa es la tremenda lección, hermano, y que glorifica al Señor. Entonces cuando Eclesiastés dice, sean pocas tus palabras, muchas veces uno en esas palabras quiere defenderse muchas veces, ¿no es cierto? Pero en esa defensa, aunque tengamos la razón, estamos demostrando que nuestro orgullo está vivito ahí, ¿no es cierto? Reinando muchas veces en nuestra vida en lugar de que el carácter de Cristo asome y tome control de nosotros. Entonces, la semana pasada hemos hablado un poco de lo que significa en la práctica ser humilde. No solamente en el sentido etimológico, ¿no es cierto?, de humillación, humilis o humus, que significa ahí pegado en la tierra, es el sentido de la palabra humildad, que nunca olvidemos nuestro origen, que es la tierra, nuestra naturaleza, que es el polvo de la tierra, sino que también un sentido práctico de la humildad que se entiende de manera simple como ubicación. Una persona humilde es una persona ubicada, que se ubica delante de Dios, como lo dice Eclesiastés 5.2, Dios está en el cielo, Él es santo, nosotros en la tierra, pecadores. Eso es muy, muy importante. Y en ese sentido de ubicación, con Dios, también nos lleva como resultado a ser ubicado delante de los demás. Leíamos una descripción muy práctica de lo que es humildad o una persona humilde. Una persona es humilde cuando reconoce, ahí está el dejo de reconocimiento personal, cuando reconoce que no tiene en sí mismo, ni por su preparación ni por su experiencia, la sabiduría, el conocimiento, la competencia y las fuerzas necesarias para cumplir la voluntad de Dios. Es una gran descripción esta, hermano, definición práctica de lo que es humildad, reconocer que en sí mismo no tenemos nada que ofrecerle al Señor y que si de alguna manera estamos transitando en la voluntad de Dios, es una obra de la gracia de Dios en nosotros. De manera que la humildad no tiene que ver con un asunto material, no tiene que ver con nuestra vestimenta, si es espléndida o no lo es. No tiene que ver con la manera de hablar, si con vehemencia o con la parsimonia propia, ¿no es cierto?, de la homilética religiosa, de todas las religiones, ¿no es cierto? La humildad no tiene que ver tampoco con un asunto socioeconómico, lo mencionábamos la semana pasada, sino que es una virtud divina. Es una virtud que emana, ¿no es cierto?, del cielo en la imagen, ¿cierto?, que vemos de nuestro Señor Jesucristo. Note, hermano, que desde los albores de la creación, desde que el hombre peca, se introduce la soberbia. Ya ahí perdemos totalmente la ubicación delante de Dios. ¿Qué hace el hombre y la mujer cuando pecan? Ahí en Génesis capítulo 3. Se cosen ellos mismos, primeramente ellos se dan cuenta que estaban desnudos y se cosen delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez, pero no hay ningún sentir
de buscar a Dios. Note que en el Génesis se revela esa característica del hombre. El hombre no busca a Dios. A propósito de Romanos también, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Moralmente, intelectualmente y volitivamente el hombre no hace la voluntad de Dios. Entonces vemos, hermanos, que la soberbia corona al hombre desde los albores de la creación, tanto así que el hombre ya no dependería de Dios, porque nosotros fuimos creados para depender de Dios, para morar bajo su amparo y en la comunión con Dios, sino que el hombre, cuando entró el pecado, comenzó a depender, comillas, de sí mismo. Ahí está el concepto de auto, ¿ya? De sí mismo. Por eso que Pablo llama a los romanos, y en lo que estamos estudiando, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Y este tema nos ayuda, hermanos, a siempre estarnos ubicando delante de Dios. Con la caída del hombre, con la entrada del pecado, fue cambiada la adoración. El hombre ya dejó de adorar a Dios y comenzó a adorarse a sí mismo. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 1:25? ¿Se acuerdan? Cambiaron la gloria incorruptible de Dios por semejanza de hombre corruptible. Y habla de hombre, habla de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, etc. Y eso lo vemos en la práctica, hermano. Estuve viendo a propósito un documental sobre los mayas. Todas esas culturas, hermanos, precolombinas, los aztecas, los incas por acá, tenían esta cultura del sacrificio, esta cultura de ver sangre, de arrancar los corazones, las tripas, de una infinidad de dioses que se gozaban en esos sacrificios humanos, una cosa terrible. Y fíjese que una vez yo tuve la oportunidad de estar en una de estas pirámides que crearon los aztecas allá en México, y ahí me contaban de todos estos rituales, y efectivamente ellos adoraban lo mismo que dice Romano, me llamó mucho la atención, ¿eh? Adoraban los reptiles, las aves y los cuadrúpedos. La serpiente, también el águila y el jaguar, ¿ya? Eran animales sagrados de los aztecas. Entonces se me vino inmediatamente cuando me contaban, porque el hombre lo cuenta con cierto orgullo, pero uno como cristiano va cotejando la vida, la cultura, con lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Y vamos viendo que no todo lo que brilla y que es orgullo para el hombre viene a ser algo que es digno de honra, ¿no es cierto? Y de gloria para con Dios, todo lo contrario, Dios lo aborrece. Y ese es el dejo de soberbia que entró con el pecado. Fíjese usted que el Señor humilla al hombre y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. El pecado llevó consigo muchas cosas, hermanos, la caída del hombre, pero también la maldición de la tierra. Una tierra fructífera antes del pecado a una tierra que había que labrar, trabajarla con la gota gorda, como decimos nosotros, con el sudor de la frente para poder vivir. Entonces, el Señor resiste muchas veces, no digo muchas veces, siempre resiste la soberbia. Esta divina declaración, hermanos, de que le dice el Señor al hombre, viene a ser como una inmensa bofetada, una cachetada a la soberbia y altivez del hombre. Es como una tremenda exclamación desde lo alto que nos evoca nuestro origen a fin de ubicarnos delante de nuestro Creador. Del polvo venimos y al polvo volveremos, hermano. Por eso que el apóstol Pablo, que lo catalogamos como un apóstol que habla mucho de la humildad y de la gracia de Dios, bueno, el Señor lo cinceló de una manera intensiva, hermano, porque vemos, antes de la conversión de Pablo, vemos a un Saulo íntegro, intachable, por decir así, un religioso irreprensible, que tenía muchas cosas por las cuales se jactaba. Pero el propio Pablo llega a decir, todo eso lo tengo por estiércol, es realmente una basura, no sirve para nada. Entonces, ese hombre, el antes y el después, el Saulo de Tarso, soberbio, altivo, entero, como decimos nosotros, entero soberbio, como
una vez nos aclaraba un hermano, fue humillado hasta lo sumo, padeció mucho y fue literalmente cincelado por la mano del maestro hasta dejarnos tremendas lecciones, hermano. Es que ahí es cuando uno empieza a decir, el cristianismo es práctico, no es teórico. Tú no puedes enseñar el cristianismo, enseñar de la gracia de Dios, enseñar del perdón, enseñar de la consolación y tantas otras cosas si no las has experimentado. Ustedes saben, por ejemplo, que las instituciones académicas imparten estudios, ¿no es cierto?, facultades teológicas, en donde va involucrada toda una serie de disciplinas, de estudios, ¿no es cierto?, de conocimiento de lenguas muertas, de griego, de hebreo, etcétera, de cómo preparar un sermón, de cómo dirigirse al público, homilética, hermenéutica, etcétera. Bueno, y el hombre puede salir, ¿no es cierto?, egresado de todo eso, aprobar todos los exámenes y sale egresado como predicador, como pastor, con lo que sea, ¿ya? Un decano, podríamos decir, o doctor, como se dice hoy día, en divinidad. Pero el cristianismo no te lo puede dar un título. Vivir a Cristo y vivir el Evangelio y vivir el peregrinaje es un asunto de práctica. Hay conocimiento, evidentemente, la Biblia es el conocimiento, pero la práctica es la que te permite decir qué es lo que es realmente la humildad, qué es lo que es realmente la gracia de Dios, porque si no hay una convicción de bajeza y de pecado, ¿cómo puedes hablar de la gracia de Dios? Por eso que para el religioso la gracia de Dios es un concepto teórico, pero que no lo vive en sí mismo. Es como Pablo decía de los judíos, yo digo que ellos tienen, ¿cierto?, conocimiento o tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento acabado. Ellos no tenían toda la revelación, es solamente un concepto muy teórico. Y Pablo en esa misma dinámica enseña cosas tremendas a los romanos. Acuérdense que el capítulo 9 a los romanos es un duro golpe al orgullo humano. El capítulo 9 de Romanos, créanme hermanos, que muchos predicadores y pastores le tienen temor predicarlo en la iglesia porque siempre hay roces y problemas. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 9 presenta la elección soberana. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso tú no lo puedes interpretar sino exclusivamente desde la base de una elección soberana. Cuando habla de la elección soberana, habla de que a Jacob amé, ¿no es cierto?, y a Esaú aborrecí. ¿Qué puedes decir? Por eso que a reglón seguido dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, imposible, en Dios nunca hay injusticia. Usa el término, ¿no es cierto?, en ninguna manera, que es una expresión muy fuerte de negar algo. La King James dice, ni Dios lo quiera, eso es posible, sácalo de tu mente, no hay posibilidad alguna. Así responde Pablo. Entonces cuando vemos acá en Romanos capítulo 9, que si usted lo quiere buscar ahí en el versículo 20 en particular, respecto a esta misma humildad, dice el apóstol Pablo, más antes, oh hombre, le está hablando en sentido general, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Romanos capítulo 9, verso 20. ¿Quién eres tú? La lección de la humildad que estamos estudiando sobre la base de Romanos 12.3 nos lleva también a preguntarnos, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que alterquemos con Dios? Ubiquémonos, ¿no es cierto? Implícitamente, como lo decía un comentarista, Dios te está diciendo, cállese la boca. El hombre parlotea, ¿no es cierto? El hombre razona con Dios y pide explicaciones, ¿por qué esto, por qué aquello? Cállese la boca. ¿Quién eres tú o yo para altercar con Dios? Los científicos, hermano, los científicos que se sienten, ¿no es cierto?, muy firmes en sus conocimientos acabados de matemática, etcétera, se sienten unos verdaderos semidioses. Al tener esos cálculos, ¿no es cierto?, el propio Einstein y tantos otros, el mismo que murió hace poco, el británico Stephen Hawking parece que se llamaba, ¿no es cierto?, que tenía problemas de una paraplegia, se fue a la tumba creyendo de que no hay Dios. ¿Y dónde están sus razonamientos, su altivez? ¿Dónde están todos sus estudios y sus matemáticas y sus cálculos?
Hermano, estamos en un tiempo tan corto en esta vida y que la eternidad es para siempre. ¿Qué sacamos con vivir en una soberbia, en una altivez, en una falta de quebrantamiento si vamos a pasar toda la eternidad lejos de Dios? Te lo digo como quizá oyente que estás ahora siguiendo este video o escuchando este audio. Siempre repito este texto: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvete al Señor, doblega tu soberbia. Es el único que te puede liberar y redimir de esa soberbia que te va a llevar al infierno. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Oh hombre, para que alterques, para que discutas, para que debatas con Dios. Ubícate. A mí también me digo, ubícate. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Fíjese que la lección del alfarero, y no quiero detenerme, hermano, porque el tiempo ya se va, pero fíjense cómo se va abriendo todo esto en beneficio de querer profundizar, hermano, que el Señor nos ayude a ser paciente. A veces no avanzamos mucho, pero el Señor nos profundiza en estos aspectos. El Señor quiere que entendamos de que somos vasos de barro. En esta relación del alfarero con el vaso de barro nosotros aprendemos una infinidad respecto a lo que es la ubicación delante de Dios, la humildad ante Dios. El propio Jeremías, el Señor le enseñó una gran lección y no le entregó la lección, y eso es lo que llama la atención, sino hasta que Jeremías estuvo ahí en la casa del alfarero para contemplar lo que es, ¿no es cierto?, la labor de un alfarero. Quien pone sus manos soberanas sobre la masa y comienza a mover la rueda. ¿Ha visto usted cuando con los pies mueve una rueda y la masa gira? Y las manos soberanas del alfarero moldean según su propia imagen a esa masa, y esa masa toma la forma que el alfarero quiere. Bueno, nosotros, hermanos, no somos más que vasos de barro formados de acuerdo a la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que alterques con Dios? El propio Pablo le dice a los corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios capítulo 4, verso 7, un tremendo pasaje que nos recuerda que somos vasos de barro. No somos vasos de oro, no somos vasos de cristal, no somos de grandes perlas preciosas y de materiales nobles, sino que de lo más básico de la creación, el polvo de la tierra. Yo siempre me recuerdo, hermanos, cuando llego a este punto de esta localidad que existe aquí, muy cerca de Santiago de Chile, a unos 80 kilómetros, que se llama Pomaire, donde clásicamente siempre se han vendido utensilios de greda, de arcilla, de barro en definitiva, barro y agua, y la soberanía y el arte del alfarero. Lo que uno compra cuando uno visita ese pueblo no es el material, la materia prima. Lo que uno compra es la obra del alfarero. Lo que tiene poder, hermano, lo que tiene valor es lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. No es en ti mismo, no es en mí mismo. Yo insisto en ese punto, hermanos, cuando el Señor habla de las parábolas, la perla de gran precio. Algunos se ufanan un poco y dicen: nosotros somos la perla de gran precio. La perla del gran precio, amados hermanos, es la obra del Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Esa es la perla que brilla, hermano. Lo que puede hacer la gracia de Dios con un vil pecador como tú y como yo. ¿Cuál alfarero? Con sus manos soberanas puestas en la rueda, en la masa, moldeando conforme a su soberana voluntad. Este texto que leímos es una gran lección para nuestra humildad, es decir, nuestra ubicación. Es necesario preguntarnos siempre: ¿quién soy?, para aprender la humildad. De esta manera, cuando nos veamos confrontando insolentemente a Dios, digamos: ¿quién soy para altercar con Dios? Por otra parte, cuando nuestra relación con mis hermanos esté tan deteriorada que solo veo sus defectos y bajezas, podamos preguntarnos también: ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Soy acaso mejor que ellos? Esa es una gran lección también.
no solamente en un aspecto religioso de mirar a Dios, sí, yo lo veo en lo alto porque Él es santo y 3 veces santo, claro que sí, pero también ubicarnos delante de los hermanos. La relación fructífera entre hermanos siempre va a ser, y esto escuche bien, siempre va a ser sobre las bases de la humildad. Si no hay humildad y hay soberbia, la relación se va a friccionar. Y no basta solamente con uno que sea humilde, sino que ambos tienen que ser humildes. Por eso la humildad, hermano, es parte de la comunión, porque Dios da más gracia a los humildes, al que reconoce su bajeza. El Señor dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Santiago capítulo 4, versículo 6 y versículo 6 y Dios al altivo mira de lejos, Salmo 138, 5. Hay una correlación en estos pasajes. Entonces cuando nosotros cotejamos lo que significa la vida humilde en Cristo Jesús y vamos abrazándonos de esto y queremos ser como Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor, vamos viendo que es la lección que nos ayuda a tener una vida cristiana fructífera en todas las áreas de nuestra vida, familiar, social, del vecindario, en la iglesia, en el trabajo, en el taller, en la universidad donde te desarrolles. Necesitamos ser humildes. Aunque el mundo se ría, aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo diga son unos perdedores, unos escapistas, unos débiles de mente, lo que ellos digan, de lo mismo, así de esa forma trataron a nuestro Salvador. Entonces, nosotros debemos seguir, hermanos, las enseñanzas de nuestro Maestro. El Señor da más gracia al humilde, pero resiste la soberbia, mira de lejos al soberbio. Entonces, vamos viendo grandes lecciones que son lecciones de vida, amados hermanos. Nosotros debemos siempre estarnos cotejando en esta enseñanza de la humildad para contrarrestar algo que es muy propio nuestro, que es la soberbia. Fíjese usted lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 15 y capítulo 5, versículo 1 al 2. Voy a dar lectura, anote ahí, después le doy la cita nuevamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Le voy a dar la cita, Hebreos capítulo 4, verso 15 y capítulo 5, verso 1 al 2. Al leer esta tremenda declaración, hermanos, de Hebreos, porque acuérdense que la epístola a los Hebreos presenta la superioridad de Cristo, una tremenda imagen de Cristo donde nosotros tenemos que caer humillados. Como hemos dicho, Cristo no es digno de admiración, Cristo es digno de adoración. La gente cuando admira a sus artistas, ¿qué es lo que hace? En los festivales, en los recitales, se pone de pie, ¿no es cierto? Aplaude. Pero los creyentes no nos ponemos de pie, caemos de rodillas. Cristo es digno de adoración. Cuando leemos esta declaración, esto nos permite revisar nuestra propia vida y preguntarnos, qué importante esta pregunta. Si Cristo, nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestra condición, ¿quiénes somos nosotros para no proceder de la misma manera? Imagínense, el Dios santo, hecho carne que es Jesucristo, el Hijo de Dios, se compadece de nosotros. ¿Por qué nosotros somos tan soberbios y no podemos actuar de esta misma manera? Cristo es el verdadero y único maestro de la verdadera humildad. No hay nadie como Él y solo Él será nuestro refugio y consuelo en los momentos de prueba y soledad. Él es el único que se compadecerá de nuestra condición y bajeza y jamás se ruborizará, se avergonzará, ¿no es cierto?, cuando escuche nuestras confesiones derramadas a sus plantas. Somos nosotros quienes nos olvidamos de que somos polvo, pero Él no.
ese tremendo Salmo 103, versículo 14, Él se acuerda de que somos polvo. El hombre humilde tiene una fuerte convicción de su condición y recuerda que es polvo. Si queremos aprender a ser humildes como nuestro maestro, debemos ver, siempre estar estudiando cómo Él anduvo en esta tierra. ¿Sabe el recorrido de nuestro Salvador? Yo sé que sí, pero es bueno recordarlo. Ya estamos terminando. Dice, comió con pecadores, con borrachos, con prostitutas y publicanos, perdonó a la adúltera, sanó a una sirofenicia y salvó a un delincuente condenado a muerte. Esa fue la trayectoria de nuestro Salvador. Él no se juntó con los grandes, los poderosos, los que se vestían de punta en blanco con sus filacterias, con sus mantos, sus flecos, sus tefilín, con los judíos, sino que conversaba con la gente del vulgo, la gente común y corriente. Sus propios discípulos fueron del vulgo. Eso es la verdadera humildad, hermanos. Personas que tenían convicción de su bajeza, y no estamos hablando de un nivel socioeconómico como para hacer la distinción, porque el propio José de Arimatea era un hombre rico, pero humilde, que creyó al Señor. El propio Nicodemo, miembro del Sanedrín, de la élite religiosa, creyó en el Señor. Y varios judíos, dice ahí, que creyeron en el Señor. Pero la casta religiosa, ¿no es cierto?, esa estirpe religiosa, ufana, altanera, como todos los religiosos de todos los tiempos, consideraban al Señor maldito. Fíjese que con esto voy a terminar, hermanos. La lección de la humildad no nos lleva a sentirnos mejor que los demás, sino que nos lleva a tener una amplia convicción de nuestro pecado. La humildad nos lleva a hundirnos más que a elevarnos por sobre los demás. Mientras más nos acercamos a Dios, es mayor nuestra humildad, es decir, nuestra ubicación, ya que se hacen más notorias nuestras debilidades y miserias. Voy a poner 3 ejemplos y termino. En la Biblia encontramos 3 ejemplos, al menos 3 ejemplos, que siempre los cito, de profunda y legítima humildad, no presumida. Primero, Isaías. El profeta Isaías. El profeta Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Este relato nos habla de la experiencia tenida por el profeta, a quien se le dio la gracia de contemplar la gloria de Dios en aquella excelsa imagen. Todos nos acordamos ahí de Isaías 6. Inmediatamente después de que Isaías observó la santidad del Señor, reconoció su pecaminosidad e incompetencia, es decir, se ubicó delante de su Creador en un acto de humildad. Ese es el primer ejemplo. Note usted que la humildad no nos lleva a exaltarnos, sino a caer a tierra delante del Señor. El segundo ejemplo es la propia María, la tan distorsionada imagen de María. La María de los evangelios no tiene nada que ver con la María católica. La María de los evangelios es una María humilde. La María de los católicos es una diosa. No tiene nada que ver, eso es una idea religiosa pagana que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas capítulo 1, verso 46 al 48. Sin duda, hermanos, entre muchas mujeres Dios escogió a esta María para otorgarle la gracia de que en su vientre iba a ser concebido el Señor Jesús por obra del Espíritu Santo. Tremenda elección, hermano, tremendo privilegio. Cuando María entendió la gracia que le había sido dada, inmediatamente, ¿qué pasó con ella? ¿Se volvió ufana, altanera, orgullosa, presumida? No. Inmediatamente confesaba su bajeza y su alma engrandecía al Señor, su Salvador. Es decir, se ubicó delante de su Creador en un acto de humildad. Y finalmente, ni más ni menos también que el propio apóstol Pablo.
Pablo llegó a decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero también, hermano, le dice a su amado Timoteo, le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Es decir, el apóstol Pablo no comienza a mostrar su estatura religiosa, sus galardones religiosos, sino que empieza a mostrar su convicción de su propio pecado. Estos tres ejemplos, hermanos, resumen de manera magistral, podríamos decir, lo que la Biblia nos enseña, lo que significa la verdadera humildad. La verdadera humildad no nos lleva a sentirnos mejores, merecedores de las bendiciones, sino que la verdadera humildad nos lleva a una amplia convicción de nuestro propio pecado. Que el Señor nos ayude a ubicarnos delante de Él, pero también delante de nuestros hermanos. A Él sea la gloria. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta lección de esta noche, que es un llamado tan profundo a todos nosotros, sin excepción, como dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, a no tener más alto concepto de sí que el que debamos tener. Pero esa realidad no se hace efectiva si primero no observamos tu palabra santa, que nos ubica, que nos pone en nuestro lugar, que nos presenta primeramente esa imagen de un Dios santo y tres veces santo, santísimo, y que por pura gracia y por pura misericordia nos ha querido salvar. Gracias, Padre, porque tu santa palabra nos evidencia nuestro pecado, nos profundiza en lo que significa cómo tú odias el pecado, porque el pecado transgrede tu santa ley, tu carácter santo. Gracias, Padre, porque, como decía Pablo, de no ser por la ley, yo no hubiese conocido cuán pecador soy. Pero vino el mandamiento, y el mandamiento evidenció mi pecado y lo hizo en sobremanera pecaminoso, y morí, decía Pablo. No había salida frente a la colosal justicia tuya, oh Padre. Pero te damos gracias porque ahí asoma nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de nuestra miseria, de nuestro pecado, Él quiso morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a revestirnos de humildad, de la legítima humildad. No queremos servirte si no estamos revestidos plenamente de tu humildad, Señor. Queremos que nos ayudes a aprender esta lección, invirtiendo el tiempo que sea necesario en comprender y atesorar en nuestro corazón lo que significa concebir, enseñar y mirar a los demás con humildad. Padre Santo, te suplicamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.